Vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles el capítulo 12 para ver allí una respuesta inesperada. Este será nuestro tema para considerar este capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer los primeros 17 versículos de los Hechos de los Apóstoles. Los primeros 17 versículos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó de gozo. No abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber de esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Que nuestro Dios bendiga su buena palabra y que nos regale de este capítulo enseñanza que necesitamos para nuestras almas. En una ocasión, el Señor, dando instrucciones, enseñanzas a los suyos, en Mateo 18:19, les dijo estas palabras: «Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos». Esta es una preciosa promesa de la cual debemos apoderarnos. Es cierto que a veces en nuestro hogar oramos solos, o con la esposa, o con los hijos, por las necesidades de la familia, del hogar. Pero es bueno cuando 2 o 3 hermanos se proponen orar por algo
y se juntan en una casa a orar. Pero es importante, y esto es de vital importancia para una iglesia, tener una reunión de oración y que todos los redimidos estén en la reunión de oración. Eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Cuando los hermanos respetan esa reunión de oración, lamentablemente esa reunión es tomada como la cenicienta de las reuniones, que no se le da importancia y es la reunión menos concurrida y es la reunión que para algunos se presta para dormir mientras otros están orando. Y esto es triste. Ojalá que nosotros estemos como estaba la iglesia allí en Jerusalén. Hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, el que estaba prisionero, preso, en un momento expuesto a que lo decapiten, como hizo el tirano Herodes con Jacobo, el hermano de Juan. Aflora en este pasaje bíblico y en la experiencia de los que somos del Señor, la poca fe de los creyentes. La poca fe de los creyentes allí queda de manifiesto, ya que la aparición del apóstol provocó espanto en vez de gratitud y alabanza. Dios ha contestado a la oración de la iglesia, ofreciéndonos de esta manera una magnífica corroboración a las palabras de lo que el Señor dijo en Efesios 3:20, donde leemos que Él, el Señor, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos amados, debemos entender que Dios contesta a la oración y nosotros no debemos dudar nunca de su respuesta. Jamás debe producir sorpresa el hecho de que Dios contesta a la oración en un sentido u otro. Debemos estar agradecidos por las respuestas del Señor. No en vano nuestro bendito Señor ha dicho en Lucas 18:1, Lucas 18, versículo 1, que es necesario orar siempre y no desmayar. Hermano amado, si eres miembro de una iglesia y tu iglesia, tu congregación tiene reunión de oración, no faltes. Es la reunión más importante después de la cena del Señor, esta reunión de oración. La iglesia, la primera reunión de iglesia que se menciona en el Nuevo Testamento en los Hechos es la reunión de oración. Y aquí tenemos en este ya capítulo 12 que la iglesia aprendió a orar y a hacer oración específica por algún motivo, por alguna necesidad. En este capítulo hay mucho para desmenuzar, para explorar en la palabra de Dios, pero hay puntos que sobresalen para este primer mensaje. En primer lugar, la reacción de un tirano. Herodes era un tirano. Este no es Herodes el Grande, como más de uno a veces piensa que este es el que hizo matar a los niños. No, él no es Herodes el Grande. Este era más bien nieto de Herodes el Grande. Este tirano es un mero instrumento en las manos de Satanás. El poder del diablo es limitado. Y si, hermano mío, has pasado por dificultades, el enemigo te ha atacado, te ha lastimado, no te olvides que quienes lo hacen son instrumento en las manos del diablo y el poder del diablo es limitado. El poder de nuestro Dios es ilimitado. Otra cosa que sale acá a relucir es la reclusión de un apóstol. Es uno de los 12
Pedro, que está prisionero en la escuela de Dios. Ahora Pedro está aprendiendo. Está aprendiendo lo que está involucrado en sus propias palabras, en sus sinceras exclamaciones de lealtad que él profirió y que las vemos en Mateo 26, versos 33, 34. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El que no se iba a escandalizar, el que iba a ser fiel hasta la muerte, esa misma noche tuvo que cosechar y tuvo que aprender en la escuela de Dios que no debemos confiar en nuestra propia fortaleza, que debemos depender y confiar del poder ilimitado de nuestro Dios. Es que en la escuela de Dios se aprende. Y hermano amado, aunque tal vez tú y yo no hemos prometido al Señor sufrir hasta la muerte, hasta el martirio, tal vez no, pero en la escuela de Dios tenemos que aprender que podemos pasar por situaciones bastante difíciles, pero sepamos que el poder de nuestro Dios es ilimitado y que sus ojos nos están viendo, nos están siguiendo y está a nuestro favor. Otra cosa es el recurso de la iglesia. Dice en el verso 5, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. La iglesia del Señor tiene recurso. La iglesia del Señor no hace amistad con el mundo, menos con los poderes del Estado. La iglesia de Dios no tiene que estar mano a mano con el mundo a través de los gobiernos de la tierra. Porque la iglesia de Dios es aparte. La iglesia de Dios es un pueblo peregrino, no es de este mundo. El Señor dijo así: mi reino no es de este mundo. Y sepamos, hermanos, que nosotros, el recurso que Dios nos ha dado para toda situación conflictiva es la oración. Y aquí tenemos el ejemplo. La iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Y en el versículo 7 vemos la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios en la noche? El envío del ángel. El ángel poderoso. En segundo lugar, la luz que resplandeció a esa hora de la noche en la cárcel. Y en tercer lugar, las cadenas que se caen. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios puede romper las cadenas, puede liberarnos de cualquier situación de conflicto que estemos atravesando. Su luz puede resplandecer en la noche que para nosotros parece interminable. Y no olvidemos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Otra cosa es la realidad de la oración. La iglesia hacía oración. ¿Y cuál es la realidad? Pedro en libertad. Esa es la realidad de la oración. Pedro está en libertad. Sale de la prisión sin que nadie lo detenga. Sale de la cárcel hasta la casa de María, la madre de Juan. ¿Cuántas veces no, por nuestra falta de visión espiritual, no hemos visto la realidad de la oración? No hemos visto el poder de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido ingratos para con el Señor? Pese a haber sido beneficiados con su respuesta, no hemos sido agradecidos por la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y otra cosa que no podemos dejar de mencionarlo, pero vamos a decirlo ahora para continuar más adelante con la soberbia
del tirano, el resultado de su soberbia, la soberbia de Herodes. Herodes que está enorgullecido, soberbio, altivo, termina siendo herido por el ángel del Señor y comido por los gusanos. Así dice el verso 21 al 23. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a sacar lecciones, porque Dios tiene respuestas inesperadas a nuestras peticiones.